Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este auditorium de la Corte Superior de Justicia de Junín. La bienvenida también a nombre de la Comisión de Capacitación que para este mes de noviembre ha preparado las ponencias sobre el mes de Derecho Contencioso Administrativo. El día de hoy queremos dar la cordial bienvenida a nuestro expositor, el doctor Edison Paul Tabra Ochoa, a quien pido un cariñoso voto de aplausos. Nos acompaña en nuestra mesa de honor el presidente de la Comisión de Capacitación de esta Corte Superior de Justicia de Junín, el doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo. También el día de hoy nos acompaña en calidad de panelista el doctor Armando Rafael Prieto Ormaza. Él es actualmente asesor legal de la Corporación Continental y comisionado de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. Para ellos quiero pedir un fuerte voto de aplauso. Permítanme invitar al doctor Edwin Ricardo Morales Melgarejo en su calidad de presidente de la Comisión de Capacitación para dar las palabras iniciales de la ponencia que corresponde al día de hoy en este mes de Derecho Contencioso Administrativo. Buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente complacidos por su concurrencia, que nos enaltece y nos gratifica en este esfuerzo de capacitación que ya estamos pronto a cumplir. Estuve almorzando con el doctor Edison Paul Tabra Ochoa, como hago con todos mis invitados, para intercambiar experiencias de vida, y es hermoso saber que un egresado de la Universidad Peruana de los Andes, de una universidad huancaína, esté dictando cátedra en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es un docente actualmente en la Universidad Católica, dictando cátedra en dicha casa de estudio, prestigiosa casa de estudio. Esto nos dice pues que la universidad no hace al alumno, el alumno hace a la universidad. Y también tenemos pues muchos egresados también de la Universidad Continental que están dando brillos y desempeñándose, desarrollando una carrera jurídica impresionante. Yo en verdad me siento muy contento de saber que las universidades de Huancayo están pues contribuyendo con juristas a nivel nacional y de manera muy importante. También quiero agradecer la presencia del doctor Armando Prieto Ormaza, un jurista que siempre lo reconocemos de aquí en Huancayo como impulsor de la Facultad de Derecho en la Universidad Continental, y también es comisionado de la Comisión Regional del INDECOPI. Como todos sabemos, pues tiene una labor de control y de fiscalización para que el mercado no cometa abusos con el consumidor, ¿no? Que exista un nivel de control para evitar pues estos excesos, que a veces compramos algo, llegamos a la casa, abrimos y lo encontramos malogrado, ¿no? O le falta una pieza, etc. Bueno, el doctor Marlon Aguirre Ramos, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, me ha pedido encarecidamente que le excusemos su ausencia, porque justo se ha cruzado con una reunión del comité directivo de la Cámara de Comercio, precisamente a consecuencia de la multa de INDECOPI. Entonces me dice que por favor tuviera la gentileza de disculparlo, porque tiene esa reunión del Consejo Directivo muy importante. Bien amigos, entonces, sin más preámbulos, doy por inaugurada la presente jornada académica. Quedan invitados todos ustedes también para el día de mañana, jueves 8, en la que el doctor Edison Paul Tabra Ochoa va a exponer también sobre un tema muy importante, el procedimiento de barreras burocráticas, sus alcances y formas de impugnación. Estábamos conversando con el doctor este conflicto que hay entre INDECOPI y las municipalidades. Las municipalidades muchas veces cometen excesos en crear barreras burocráticas que impiden el acceso al mercado, el desarrollo del mercado, y de eso va a tratar el día de mañana el doctor Tabra. Y de igual manera también, el próximo jueves 15, la rebeldía en el proceso contencioso administrativo a cargo del juez Iván Villarreal Balbín, y el viernes 23, a pedido de acá de nuestro amigo Dante, que me pidió que la Academia de la Magistratura quería hacer una conferencia sobre la motivación de las resoluciones judiciales, y estamos pues invitándolos también para esta exposición del viernes 23 de noviembre.
Y finalmente, los intereses en las obligaciones dinerarias a cargo pues de un juez de arequipeño, ¿no? Que viene de Arequipa para hablarnos sobre el tema de los intereses en las obligaciones dinerarias, ¿no? Intereses legales, intereses laborales. ¿Cuántas veces hemos entrado en discusión si el interés es capitalizable o no capitalizable? Si el interés es simple o compuesto? En todo ese tema va a ser resuelto por el doctor Carlos Polanco Gutiérrez, juez del 7º Juzgado Civil de Arequipa, que estará por acá el jueves 29 de noviembre, concluyendo el mes del derecho contencioso administrativo. Doy paso entonces a nuestro maestro de ceremonia. Muchas gracias al doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo. Pues bien, vamos a iniciar nuestra ponencia que corresponde al día de hoy, los derechos del consumidor, balance y crítica. Invito al doctor Edson Baúl Tarrochoa Disney, de la Universidad de Navarra, España, docente de la peruana Universidad Católica del Perú. Los dejo con él, lo recibimos con voto de aplausos. Bueno, agradezco al profesor Edwin Corrales por la invitación a exponer sobre el tema de los derechos del consumidor el día de hoy. Para mí es un honor estar en la Corte Superior de Justicia de Junín, un lugar donde he estado muchas veces en mi época de estudiante y también en algún momento de abogado, cuando estaba radicando aquí. También quiero agradecer mucho a muchos profesores que están presentes y que han sido ejemplos de vida para mí. El profesor Timoteo, a quien agradezco mucho su asistencia, y a otras distinguidas personalidades. También quiero agradecer a Armando, que ha tenido el gesto de venir y acompañarme como panelista. Y también quiero agradecer y saludar, ya que de repente las circunstancias no se van a permitir, pero quiero saludar a quienes en algún momento los he tenido de alumnos o alumnas, y también de amigos o ex compañeros de promoción o de la universidad. Para mí es siempre una alegría venir a Huancayo. Soy de Huancayo y siempre que vengo, pues lo que más me gusta es estar aquí, y el clima, a pesar de que muchas veces se diga que llueve mucho, pero sí, contrastando con otros lugares, pues sí que se viene bien este clima. Y sobre todo la gente, y sobre todo la tranquilidad de Huancayo, pues es un lugar que de repente no muchos valoramos, pero cuando se va a otros sitios sí que se extraña bastante, porque la calidez de la gente de esta zona, la comida, pues siempre es una obligación de regresar a la tierra, como se dice. Y claro, siempre que vengo, pues lo que me llevo siempre es queso, así que, y cancha, porque es lo que siempre me hermana mucho a la tierra de aquí de Huancayo. Y como les digo, para mí siempre es un placer estar aquí. Lo que voy a comentarles hoy es básicamente un tema que está ligado a lo que son los derechos del consumidor, lo que se llama derecho al consumo, que es evidentemente un tema que ya se ha estado tratando con mucho tiempo a nivel jurídico, pero que quizás en algún momento se necesita reforzar y sobre todo también enfocar bastante su desarrollo y sobre todo su comprensión, porque es usual que en las facultades de Derecho temas como el derecho al consumo, el tema también de eliminación de barreras burocráticas, el tema de competencia, el tema de represión de la competencia, que son materias que muchas veces nosotros lo asimilamos al derecho administrativo, pues muchas veces no se llegan a comprender del todo si es que no se comprende el fondo económico sobre el cual se maneja su desarrollo, y que eso creo que es necesario desarrollar, y que muchas veces cuando se toca en diversos foros la parte económica, se tiende a pensar que se asocia a una determinada ideología, cosa que no necesariamente es así. De hecho, cuando debatamos la normatividad, vamos a ver que no es así, sino que el fondo que genera de nuevas ramas jurídicas usualmente es el económico. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente los mercados, ¿no? A nivel de empresas, a nivel de consumo, a nivel de transnacionales, experimentan un desarrollo que evidentemente el derecho también necesita
evidentemente, responder y resolver. Entonces, justamente, el derecho del consumidor obedece a esa dinámica económica que hoy en día las empresas protagonizan y que muchas veces nosotros no llegamos a entender porque a veces lo estamos enfocando desde una perspectiva individual y netamente jurídica. Empezamos con la primera diapositiva. Entonces, cuando hablamos justamente del derecho al consumo, yo quiero comenzar hablando, evidentemente, del tema económico. Si bien es cierto, derecho al consumidor está asociado al tema jurídico, hay que asociarlo primeramente al tema de economía. ¿Y por qué? Porque justamente la economía nos va a dar a entender un marco en el cual el derecho del consumidor se desenvuelve, que es evidentemente el mercado, ¿no? Nosotros nos desarrollamos en una economía de mercado que básicamente va a consistir en un espacio en el cual se juntan imaginariamente personas que compran y personas que venden, ¿no? O lo que se conoce como el famoso intercambio de bienes y servicios a cambio de un precio. Entonces, ese espacio llamado mercado, ¿no?, se va a regir, ¿no?, bajo leyes económicas que todos hemos en algún momento escuchado, como la ley de la oferta y la demanda, pero también van a generar determinados abusos, y esos abusos van a ser corregidos precisamente por el derecho. Es ahí donde va a surgir justamente la materia de los derechos del consumidor, que evidentemente nos ha congregado hoy en día a esta sesión. Entonces, los mercados, en teoría, ¿no?, funcionan correctamente. ¿Por qué? Porque yo voy y compro un producto que necesito y pago el precio que requiero y evidentemente me satisface la calidad de ese producto, la información que está en ese producto, y pues no debería pasar nada malo. O evidentemente cuando yo tomo un servicio de movilidad, yo ya sé la información, conozco cómo consiste ese servicio de transporte, y también el transportista cumple el horario del cual me va a hacer la movilidad y también me cobra el precio que hemos acordado. Pues digamos que eso obedece, o sea, esa ilusión, que yo la catalogo, pues obedece justamente a que nuestra economía, el mercado, funcionaría de manera perfecta si todos cumpliéramos nuestra función de manera correcta, ¿no? Quien vende cosas, bienes o servicios, y quien las adquiere. Pero vamos a ver precisamente que eso no necesariamente funciona bien, y eso es un poco lo que luego hablaremos cuando hablamos del tema de las atribuciones y del trabajo que desarrolla Indecopi. La siguiente, por favor. Entonces, el mercado no necesariamente funciona, ¿no?, de manera correcta. Y justamente eso se llaman fallas del mercado. Les pido su paciencia porque este tema no necesariamente a todos nos va a fascinar, porque la economía no necesariamente la vamos a entender, pero si me entienden esta parte, vamos a ver luego que la práctica de la protección de los derechos del consumidor se nos va a hacer mucho más fácil. Entonces, el mercado genera fallas. Partamos de que el mercado no es un buen asignador de recursos, de bienes o servicios, es decir, que el comprador no necesariamente compra lo que quiere y el vendedor no necesariamente vende lo que se ha comprometido a hacer. Entonces, en el mercado se presentan fallas. Justamente esas fallas, ¿no?, son los que generan la necesidad de, precisamente, la incursión del derecho, que muchas veces se llama también regulación jurídica. Entonces, una de esas fallas, ¿no?, que se presentan en el mercado precisamente consiste la simetría de información. ¿Qué cosa va a implicar la simetría de información? La simetría de información se presenta cuando hay una carencia de información de quien la tiene, que no la quiere compartir con quien la necesita. La siguiente diapositiva, por favor. Acá, por ejemplo, vamos a entender el funcionamiento. Yo, en teoría, soy un comprador, quiero comprar, no sé, un jabón, ¿ya? Y el vendedor de jabón me lo va a ofrecer a un precio. Se entiende que quien conoce y quien tiene información sobre el producto de ese jabón, la fabricación de ese jabón, los componentes de ese jabón, es justamente quien lo comercializa. Y él está obligado a brindarle esa información, o lo que se dice, trasladarle esa información a quien va a adquirir ese bien. Entonces,
Yo no necesariamente, porque necesito el jabón para bañarme, pues voy a manejar toda la composición química, ingredientes, funcionamiento, manipulación del jabón. Quien me tiene que otorgar todo eso es quien me lo vende. A esa persona que se llama, o a la persona que me vende ese jabón, nosotros en el derecho del consumidor lo vamos a llamar el proveedor. Y la persona que adquiere este jabón se va a llamar consumidor. Entonces, el derecho del consumidor justamente nace precisamente porque hay un problema entre el proveedor y el consumidor, en el sentido que el proveedor no necesariamente quiere compartir la información de su producto con la persona del consumidor que quiere adquirirlo. Ahí se genera esa falla de mercado llamada asimetría. Otro ejemplo, yo después de la exposición me quiero ir a comer un delicioso pollo a la brasa, esos que Armando suele comer mucho. Entonces yo voy y pido un cuarto de pollo, ¿no? Entonces, ¿quién conoce cuál es la sazón de ese pollo a la brasa? ¿Quién conoce el grado el porcentaje o la cantidad de aceite de esas papas fritas de ese pollo a la brasa? ¿Quién conoce las sustancias reales que se han usado para hacer las salsas, ¿no? que componen o que aderezan el pollo a la brasa? Obviamente el proveedor, que en este caso es el dueño del establecimiento. Entonces ellos son precisamente quienes necesitan, ¿no?, brindar la información al consumidor. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que en el marco constitucional, ¿no?, la Constitución justamente protege al consumidor y le da dos cosas: protección y libertad. ¿Ya? Ahorita entonces, bajo esos dos puntos, un consumidor tiene que elegir libremente el producto que quiere. Entonces, para que él pueda elegir ese producto, necesita, ¿qué cosa? Información del proveedor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que muchas veces yo quiero comprar un pollo a la brasa y quiero saber de qué está hecho, y el proveedor o no me da toda la información o la tergiversa, o simplemente, por decirlo así, omite algunas cosas. Entonces aquí lo que va a suceder es de que el consumidor está adquiriendo un producto, bien o servicio, ¿no?, sin la debida información. ¿Y eso qué cosa genera luego? ¿No? A lo mejor luego, si yo como el pollo a la brasa no pasa nada. Pero si luego de repente ese pollo a la brasa está hecho con una sustancia que me perjudica, o con una sustancia cancerígena que yo no sabía, o con alguna sustancia que afecta a mi salud, luego el perjuicio va a ser para mí. Entonces, justamente ese potencial perjuicio que pueda tener un consumidor, pues precisamente, ¿no?, es el fundamento del nacimiento de los derechos del consumidor. Eso es justamente la idea. Recuérdense que el derecho del consumidor nace precisamente para garantizar a alguien que la economía conoce como la parte más débil de una relación, que es en este caso el consumidor frente al proveedor. ¿Ya? Entonces, aquí, entre el proveedor y el consumidor, ¿no?, el derecho va a proteger, y lo dice la Constitución, y lo dice el Código de Protección al Consumidor, es a la parte más débil, que es el consumidor, y precisamente le va a imponer determinadas obligaciones al proveedor que tiene que cumplir, y si en caso no las cumple, viene una multa por parte del INDECOR. Entonces, esa es, digamos, por decirlo así, en pocas palabras, el fundamento del nacimiento o de la necesidad justamente de desarrollar el derecho del consumidor, o lo que también se llama el derecho al consumo. Ahora sí pasamos a la siguiente. Entonces, cuando hablamos del derecho al consumidor, tenemos que partir que aquí vamos a encontrarnos siempre la necesidad de proteger al consumidor frente al proveedor, pero también respetando la libertad que tiene el proveedor de ejercitar su actividad económica. Nosotros, cuando hablamos del proveedor en el sentido, nos estamos refiriendo a cualquier empresa formalmente constituida y que justamente desarrolla una actividad empresarial, ¿no?
Entonces, la Constitución en su artículo 58 justamente establece, ¿no?, que la iniciativa privada es libre y en base a eso garantiza, ¿no?, que se proteja precisamente, ¿qué cosa?, ¿no?, la libertad de empresa, conjuntamente con el artículo 59, la libertad del trabajo y también la libertad de comercio y la libertad de industria. Es decir, aquí lo que nos está diciendo la Constitución es que cualquier empresario, cualquier empresa puede constituir su negocio para brindar un bien o un servicio a sus clientes, ¿ya? Pero va a tener que restringir esa actividad a determinados aspectos. Volvamos justamente al 58, que nos dice que en este sentido nosotros vamos a ver que los proveedores, ¿no?, necesitan contar con información. Entonces, si se necesita contar con información, es el Estado que, recuérdense, protegiendo al consumidor, va a brindar o va a tratar de obligar a los proveedores a que otorguen información en áreas sensibles. ¿Cuáles son esas áreas sensibles? Empleo, promoción de empleo, salud, ¿no?, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Por ejemplo, como se ve en Indecopi. Indecopi, por ejemplo, recibía hasta el 2015 quejas porque tenía una mala atención en las clínicas, ¿no? O porque de repente la prescripción no estaba bien hecha, o porque la medicina no estaba bien calibrada y perjudicaba al paciente. Entonces, oye, eso, ¿no?, el Indecopi sanciona porque precisamente se protege al consumidor y es el Estado quien lo hace porque prioriza esa área, ¿no?, que es la salud. Educación. ¿Por qué el Indecopi, por ejemplo, protege al consumidor en temas de educación? Porque precisamente, según la Constitución y según el Código de Protección al Consumidor, la educación es un área sensible, ¿no?, en la cual justamente el proveedor puede, en el excesivo abuso de su iniciativa privada, en el excesivo ejercicio de su libertad de empresa, brindar un servicio defectuoso que perjudique a quien es un consumidor, en este caso un estudiante. Luego, en temas de seguridad, cuando alguien contrata a una empresa, o cuando alguien contrata a una empresa para que brinde seguridad, ¿no? O también de repente cuando va a un local y de repente también ese local no cuenta con las medidas de seguridad. Entonces, un proveedor no podría decir simplemente, oye, yo voy a dar el negocio, voy a dar mi servicio incumpliendo medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque eso perjudica al consumidor. Entonces, y también así podríamos decir en el caso de servicios públicos, ¿no?, agua, electricidad, por ejemplo, ¿no?, y también en casos de infraestructura, por ejemplo, inmobiliarios ahora. Entonces, lo que quiero que tengamos presente es una cosa: el derecho al consumidor en el caso peruano se va a generar en el sentido de decir, se cuida al consumidor, se garantiza que el proveedor pueda brindar un servicio en el marco de la libertad empresarial, pero se tiene que hacer bajo determinadas restricciones. ¿Qué quiere decir eso? Respetar justamente los derechos del consumidor, sobre todo en determinadas áreas: salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otras. Aparte, ¿no?, que hay otras restricciones que el 59 nos señala. Y si ahí no lo tenemos claro, el artículo 1 de la Constitución siempre es un buen recordatorio en el cual nos dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea, con lo cual, quien se quiere dedicar a un fin de hacer empresa, no puede decir que su fin no es beneficiar a la persona. Si es su obligación, y si él brinda ese servicio a un cliente que califica como consumidor, pues precisamente todo el servicio que lo brinde, pues tiene que respetar los derechos y la dignidad de la persona, en este caso convertida como consumidor. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Yendo un poco más en el ámbito del consumidor y del derecho al consumo, podemos decir ahora, un poco de manera más técnica, qué cosa es un consumidor. Consumidor es básicamente una persona natural que adquiere un bien o servicio para uso final. Es decir, el derecho al consumo se fundamenta en proteger a la parte más débil, ¿no?, que es el consumidor, frente al proveedor, siempre que califique como tal. ¿Y cómo califica como tal? Siempre que el bien que adquirió lo utilizó justamente para su consumo final. Por ejemplo, yo compro en este momento una botella de agua mineral,
¿no? Y si el agua mineral, no sé, me intoxica y yo quiero reclamar ante el órgano de defensa del consumidor, yo calificaré justamente como un consumidor porque esta agua no es parte de mi labor de profesor o labor de abogado, simplemente es un bien que me ayuda justamente a cumplir, ¿no?, una labor que hago. Entonces, esta agua justamente es un bien de consumo final. Entonces, nosotros en nuestra vida diaria hacemos y compramos bienes o servicios para nuestro consumo final, que no están ligados a nuestra actividad, ¿no?, cotidiana, ¿no? Por ejemplo, yo compro pues un auto para trasladarme, que no necesariamente lo voy a comprar para hacer taxi, ¿no? Yo compro, ¿cómo se llama? Gaseosa, yo compro un pollo a la brasa, que son adquisiciones de bienes o servicios que de alguna manera no es que yo los hago con un fin comercial, ¿no? O de venderlos a otras personas, sino es para mí mismo, o para también aceptar la norma para el caso de tus hijos o familiares, ¿no? Ahora, cuando hablamos justamente del derecho del consumidor, vamos a ver que a nivel de esta expectativa, vamos a encontrar que existen tres tipos de consumidor, que para mí es importante rescatar, porque muchas veces en esta área las personas tendemos a decir que consumidor es alguien que compra y nada más. No. Aquí, vuelvo a decirles, el razonamiento puede ser jurídico, pero también económico, porque está ligado al ámbito de mercado. ¿En qué sentido va el tema del consumidor? Cuando hablamos de un consumidor razonable, la doctrina del derecho del consumo nos dice que es aquella persona que en función a su razonabilidad o a su racionalidad adquiere un bien o servicio habiendo sido del todo responsable en su análisis, en su estudio y en su comparación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a comprar un agua mineral, pues previamente, de acuerdo a esta doctrina, habré googleado, ¿no?, de qué está compuesto el agua, habré visto sus componentes, habré visto las indicaciones, contraindicaciones, recomendaciones de los expertos sobre este producto. Entonces, una vez revisada toda esa información, yo puedo proceder a adquirir ese bien. Entonces, bajo esa idea, se dice que ahí estamos ante un consumidor razonable. ¿Qué implica el tema del consumidor diligente? Aquí el diligente no es una persona tan meticulosa o detallada como el consumidor razonable. Lo que se entiende en el caso de él es de que es una persona que va a hacer el mínimo necesario para agenciarse de la información de un producto que lo motive o lo convenza de adquirirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no se exige, como se exigía antes en virtud del consumidor razonable, oye, que tú tenías que tener un grado de abstracción y de análisis detallado y minucioso, sino aquí solamente se te pide que seas responsable en el cumplimiento de deberes básicos cuando tú adquieres un bien o servicio. Es decir, que si yo compro, por ejemplo, un agua mineral, pues evidentemente me preocuparé por saber la marca, me preocuparé, por ejemplo, por saber sus componentes, lo que dice la etiqueta, y ya con eso, ¿no?, habré cumplido ese nivel mínimo de diligencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros en derecho al consumo hablamos del consumidor razonable, hablamos de que él va a necesitar más tiempo para copiar información sobre el producto que va a comprar. Entonces, imagínense ustedes todo el tiempo que ustedes tendrían que invertir para comprar un bien o servicio, ¿no? Oye, yo quiero comprar un auto, oye, tendría que averiguar pues, el modelo del auto, opiniones de los mecánicos, una comparación con otros autos, ver cómo funciona este auto en otros países, cómo le funciona a mi vecino, o sea, tendría que copiar mucha información, ¿no?, de acuerdo a la razonabilidad para yo recién adquirir este bien. En cambio que con la diligencia, por decirlo así, los tiempos de obtención de información se reducen. ¿Por qué? Porque simplemente estaré obligado a preguntar al vendedor toda la información sobre el auto, a adquirir información básica sobre el auto, sobre su funcionamiento, y con eso será suficiente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en los casos de Indecopi, se ve mucho y se opta mucho por lo que es la idea del consumidor diligente, que es contrapuesta a la idea del consumidor promedio, que es una idea que proviene también de la Unión Europea. Pero el consumidor promedio, para el caso de nosotros, es alguien que precisamente
no averigua, no es diligente, no es responsable de adquirir un producto. Y que bueno, porque se equivocó, porque no fue del todo responsable en averiguar las características básicas de ese mismo servicio, pues definitivamente busque el apoyo de Indecopi. Entonces, en ese sentido, pues esa idea del consumidor promedio no se ha tocado, se ha dejado de lado, también se ha superado la idea del consumidor razonable, y hoy en día se habla de un consumidor diligente. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque cuando hoy en día uno quiere adquirir un producto y luego cree que sus derechos del consumidor se han afectado, pues también el primer paso que tiene que hacer es ver si ha sido diligente o no. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en el ámbito bancario, ¿no? Por estar apurado, por recibir un crédito hipotecario, no revisé todas las cláusulas y no vi de repente el porcentaje de intereses que me estaban grabando, ¿ya? Y luego me doy cuenta de eso cuando ya me envían mi estado de cuenta y quiero reclamar, en ese caso tú no vas a calificar como consumidor diligente, serás como un consumidor promedio o lo que se dice como un consumidor irrazonable. Entonces aquí la idea es de que el derecho del consumo hoy en día tiende a proteger, otorga protección a quien tiene la connotación de consumidor diligente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa entre el consumidor diligente y su proveedor? Usualmente cuando estábamos en la universidad, siempre veíamos el tema de contratos, veíamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Veíamos dos partes siempre, ¿no? El vendedor, el comprador, el inquilino, arrendador, arrendatario, ¿no? Que generaba una relación contractual. Cuando hablamos de derecho al consumo, por más que se haya generado en base a un contrato, usualmente no usamos la terminología relación contractual, sino de relación de consumo. ¿Por qué relación de consumo? Porque aquí, independientemente de lo contractual, se habla de que entre un consumidor y un proveedor se ha generado un vínculo jurídico, si queremos verlo desde una perspectiva legal. Este vínculo jurídico es, yo consumidor quiero comprar un auto del proveedor. Entonces, esa relación, ¿no? Para efectos del consumidor se llama relación de consumo. Esta relación de consumo se puede haber materializado a través de un contrato de compra-venta fundamentado, ¿no? Por el derecho privado, ¿ya? Pero aquí viene la diferencia, es que mientras en el derecho privado, por ejemplo en el derecho civil, se parte de una igualdad de partes, si queremos verlo de esa perspectiva, en la relación de consumo se parte de una desigualdad de partes. ¿Dónde radica la desigualdad de partes en el derecho al consumidor? En la desigualdad o en la presunción de la desigualdad que el consumidor tiene frente al proveedor, en el sentido que probablemente, o puede haberse dado la probabilidad de que el proveedor no le brindó toda la información que el consumidor requería, ¿no? Para adquirir ese bien o servicio. En cambio, si nosotros siempre nos recordamos derecho civil, oye, ahí no se discute si uno sabía más o uno sabía menos. La norma asume, ¿no?, que en virtud de la libertad contractual, los dos hemos elaborado ese contrato, ¿no?, y al momento de celebrarlo y firmarlo, ¿no?, las partes aceptan el contenido de cada uno de ellos, ¿verdad? O en el caso de los contratos de adhesión, asumimos que la igualdad está en que una de las partes brinda el contrato completo, la otra lo revisa y cuando lo suscribe, ¿no?, y ambas asumen sus obligaciones, ahí se ha generado una igualdad en asumir las obligaciones cada uno. En cambio, en el derecho al consumo, no hablamos de igualdad, partimos de una desigualdad que justamente genera o se fundamenta, como les decía, en que aquí, en consumo, es que se busca proteger a la parte más débil, la presunción es, buscamos proteger a la parte más débil de una relación entre proveedor y consumidor, que es este último. Y en base a esa presunción, nosotros empezamos a analizar todo, y en base a eso, se aplican las normas del consumo. Entonces, en la relación de consumo van a presentarse siempre dos partes, por decirlo así.
consumidor, ¿no? Que puede ser una persona natural, también las personas jurídicas, en el caso de las pequeñas y microempresas, pueden ser calificadas como consumidor bajo determinadas circunstancias, que los podemos de repente comentar en el rol de preguntas. El proveedor, ¿no? Que también en este caso va a ser cualquier empresa, de cualquier tipo empresarial, ¿ya? Dedicado a cualquier tipo de objeto social, no hay ningún problema en eso, siempre que cuente con la autorización, ¿ya? Y en ese sentido, entre estas dos personas se genera esta relación de consumo que se puede materializar, como les digo, en un contrato, ¿no? O que de repente no hay un contrato, pero se demuestra a través del comprobante de pago. Entonces, aquí tengan presente ustedes de que muchas veces en relación de consumo, y a veces siempre hemos tenido reclamos en eso, no es que nosotros hemos dejado de exigir el contrato. No, es que para nosotros basta con que se acredite con un comprobante de pago o con cualquier documento, ¿no? Ya sea comunicación, ya sea publicidad, que se ha generado esta relación de consumo para que entonces se pueda justamente iniciar el estudio de ese caso vinculado a consumo. La siguiente. Bien. Un punto más. En el ámbito constitucional, justamente yo les decía que el consumidor es la parte más importante en el mercado, aquí en el derecho, y en el ámbito incluso de la economía social del mercado, brinda una especial protección, ¿no? En virtud, yo les decía, la simetría de información. Entonces, la Constitución en su artículo 65 otorga esa calidad, esa importancia de protección al consumidor, pero también, ¿no?, encuentra que esa protección se va a fundamentar justamente en brindar información, es decir, que el proveedor brinde información al consumidor. Y eso, la misma Constitución lo establece. Y justamente, ¿no?, en especial, si lo vemos ahí en la última parte del 65, dice, en especial, se debe proteger al consumidor en ámbitos ligados a la salud, a la seguridad. Pero si lo concordamos con los anteriores artículos, veremos que también se busca la información en el ámbito de educación y otros servicios. Ahora, rescato una resolución del Tribunal Constitucional, donde nos dice que el consumidor tiene esa especial protección porque es aquel agente que cierra el círculo económico. ¿Y qué cosa es el círculo económico? Básicamente lo que les decía, proveedor, consumidor, proveedor vende algo, el consumidor compra. Entonces, cuando esa relación se da, se dice que se ha generado un círculo. Entonces, el derecho al consumo protege justamente a aquel agente que cierra ese círculo, que es el consumidor que lo cierra, ese círculo, cuando compra ese producto, ¿no? Entonces, tengan presente ustedes que nuestra Constitución nos obliga a todos a que por sobre las empresas, proveedores, están los consumidores. Y eso a veces, muchas veces en el ámbito empresarial no se entiende porque a veces se parte de la idea, muy justificada también por parte de ellos, es de que primero va la libertad de empresa o debe privilegiarse la libertad de trabajo, la libertad de contratación, ¿no? Pero justamente el intérprete constitucional ha sido bien claro. Tú puedes tener esa libertad, pero esa libertad choca y es restringida cuando se refiere a todo aquello vinculado a los consumidores. Y todo aquello vinculado a los consumidores pasa, uno, por el tema de la información, y dos, por aquellos derechos que se generan por tu connotación como consumidor. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Es decir, que cuando ya se genera una relación de consumo generado por el tema de información, ¿no? Así como en el contrato de compra-venta, cuando yo ya suscribo ese contrato de compra-venta y yo como comprador tengo derechos y obligaciones, cuando ya se generó la relación de consumo, yo ya soy consumidor y él es mi proveedor, precisamente ahí también tengo inherentes derechos, y estos son derechos del consumidor. El siguiente. Entonces, vamos en el poco tiempo que tenemos, a hablar de algunos de los principales derechos que el consumidor tiene, que no son enunciativos, que no son necesariamente aquellos que se puedan agotar, sino que ya incluso la misma Constitución ha dicho, ¿no? Y siguiendo bajo esa idea es de que no necesariamente los derechos van a ser, digamos, enunciativos y no se agotan en el texto, sino que pueden irse generando con el tiempo nuevos. Y en consumo también sucede eso.
Bien, entonces, cuando hablamos de los derechos del consumidor, vamos a ver justamente que el primer derecho que tiene siempre va a ser aquel que se genera para relación con la información. Es decir, cuando yo adquiero un producto, yo tengo implícitamente la facultad de exigirle al proveedor que me brinde la información sobre lo que yo quiero comprar o sobre lo que me está ofreciendo. Y eso muchas veces, no necesariamente en la práctica, lo notamos del todo claro, porque muchas veces sucede de que la información que nos brindan es pequeña, ¿no? O incompleta. Y justamente la norma en ese sentido se ha tomado el atrevimiento de detallar cómo tiene que brindarse la información, ¿no? De manera oportuna, veraz y en español o castellano. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando yo quiero comprar un producto, pues es antes de adquirirlo, no después. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si me dan después, ahí, según el legislador, hay un perjuicio a mi derecho como consumidor en el ámbito de información y yo puedo considerar que ha habido una infracción a ese derecho y puedo reclamar. Entonces aquí, este derecho al consumidor, para nosotros que adquirimos productos para consumo final, es una facultad de exigir. Incluso ni siquiera estamos obligados a exigir, porque estos derechos, si los trasladamos al ámbito del proveedor, se constituyen en una obligación. Y muchas veces en el ámbito administrativo lo tienes que demostrar como tal. Entonces, con lo cual en la práctica, a veces el consumidor no está obligado a ejercer ese derecho, pero el proveedor sí está obligado a acreditar que ha hecho cumplir o que ha garantizado este derecho al consumidor. Lo pongo en un ejemplo. Si yo voy a comprar un producto, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Ese producto, de repente, no sé, genera, por decirlo así, alergia. Supónganse, yo compro un producto, un juguete, y de repente puede generar algún tipo de alergia, ¿no? Como proveedor tengo que, al momento de estar ofreciéndolo, o ya sea en la publicidad, ¿no? Lo tengo que mencionar en ese momento, porque ahí estoy cumpliendo el estándar, si lo queremos asimilar, no teniendo que es el Tribunal Constitucional, a un estándar de oportunidad. En el momento que se necesita para que el consumidor compre ese producto, tú le tienes que decir, oye, este juguete que te gusta, y claro que viene la Navidad, pues a tu hijito le puede gustar, pues bien, entonces, por si acaso, hay riesgo de que por algún tipo de componente, ¿no?, pueda generar alergia. Entonces, el consumidor, en base a esa información oportuna que ha recibido, puede adquirir y puede comprar o no comprar. ¿Qué pasa si no la compra? No pasa nada. ¿Qué pasa si la compra y le da alergia y quiere reclamar? Precisamente en ese caso se dirá de que, oiga, a usted le avisamos de que este producto podría generar alergia, así que le hemos garantido su derecho a la información, así que ya no podría usted reclamarnos nada, ¿no? Luego se dice que la información tiene que ser brindada de manera veraz, es decir, que aquí no puede mentirse. Y aquí, por ejemplo, hay que tener cuidado, sobre todo en el ámbito de información, va en el ámbito de la publicidad. Muchas veces el proveedor o los proveedores, en un espíritu de competencia, pues quieren captar la mayor cantidad de clientes. Entonces, en su publicidad justamente te ofertan un sinnúmero de interesantes productos, te resaltan su capacidad, ¿no? Incluso y colocan logos que de repente no tienen nada que ver con el producto, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué cosa puede descansar? La veracidad. O sea, la información que me están brindando a través de la publicidad o a través de un agente comercial no es veraz, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? ¿Cómo se llama? Yo le estoy vendiendo, yo le ofrezco un pollo a la brasa con gallina de corral. Se entiende que esa información que me está dando es cierta, o sea, que ese pollo realmente, si yo le hago el análisis, va a calificar como de corral, y si no es, me está faltando la veracidad, ¿no? O si quieren otro ejemplo, en el caso de los celulares, muchas veces se dice, oiga, yo te estoy vendiendo este artefacto móvil, ¿no? Y que tiene una duración sin recargar por 10 horas, y sin embargo, cuando lo compro y lo uso al día siguiente, solo me dura 1 hora. Entonces ahí se puede decir que esa información en la cual me decían que el celular solo duraba 10 horas, en la práctica no se cumple porque solo dura 1.
Entonces ahí ha habido una infracción al derecho del consumidor en lo que es la información veraz. Y obviamente en el castellano, está por demás decirlo, o sea, se entiende que el promedio de nosotros, de los peruanos, habla en español, ¿no? Entonces se entiende que tiene que estar brindada en el idioma, ¿no? Digamos, que habla la mayoría. El siguiente derecho es básicamente la protección ante riesgos contra la vida y la salud, que es un poco lo que decíamos, o sea, cuando un proveedor, ¿ya? Y perdonen porque el consumo, más que alabar al proveedor, es criticarlo, ¿ya? Pero digamos que aquí en consumo es, si tú estás iniciando un negocio, la libertad de empresa no te dice que vas a ser irresponsable en no cautelar la seguridad de tu negocio, ¿no? Entonces, bajo esa lógica es, si usted va a generar un negocio, sea cual sea, una obligación que tiene implícita es brindarle o garantizar seguridad a sus clientes, a sus comensales, ¿ya? Por más que la norma administrativa no te lo exija, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos hablando es que toda persona, ¿no? Como tal, tiene derecho a la vida y a la salud. Yo como consumidor, cuando voy a un restaurante o a una universidad o a un colegio, no estoy esperando, ¿no? Que me suceda algo. Por ejemplo, en el tema de los servicios educativos, cuando yo tengo contrato con un centro educativo que me garantiza, supongamos que me garantiza que tiene las instalaciones más seguras y que no le va a pasar nada a mi hijo. Entonces, y si al día siguiente mi hijo se cae o se accidenta por negligencia de ellos, oye, ahí hay un perjuicio, ahí hay una infracción a mi derecho como consumidor en el ámbito de la vida y la salud. O sea, hay que tener presente que este derecho no necesariamente nosotros lo vamos a exigir siempre, ¿no? O sea, como les vuelvo a decir, no podemos ser racionales en el sentido de arribar del todo cuando queremos adquirir un bien, sobre todo educación o sobre todo salud u otro. Pero sí es una obligación del proveedor garantizarlo. Entonces, con lo cual, cuando un proveedor inicia actividades o está en el inicio de sus actividades, es de que, oiga, ¿cómo se llama? Él está obligado o ella está obligada precisamente a brindar las condiciones de que a sus consumidores no les va a pasar nada. Ejemplo típico, cuando yo estoy en una agencia bancaria y, ¿cómo se llama? Vienen y ingresan unos maleantes. O cuando de repente, ¿cómo se llama? Estaciono mi auto en la cochera de un supermercado. Oiga, en esos casos, ¿no? Salvo que no se haya brindado una información excepcional, es responsabilidad del proveedor garantizar justamente, oye, que no te pase nada, tu seguridad, ¿no? O que no le pase nada a tu propiedad, por extensión. Entonces, hay que tener cuidado en esos casos, ¿ya? Ahora, aquí, por ejemplo, quiero hacer una excepción. Hay casos, por ejemplo, cuando te dicen, yo soy un proveedor y ya me multó la municipalidad porque incumplía las normas de seguridad, ya estoy reparando. ¿Y usted por qué viene y me sanciona? Ya, ¿hay doble sanción? Sí. ¿Eso es ilegal? No. ¿Por qué? Porque la municipalidad te sancionará por un tema administrativo. O sea, de repente ahí usted incumple la normativa de defensa civil que le dio le dio pie para que usted adquiera la licencia. Entonces te sancionarán por la vía municipal. Intercopi no te sanciona por el tema de la licencia, Intercopi te sanciona porque has cometido una infracción que atenta contra el derecho a la vida, ¿no? O a la seguridad, justamente, de tus clientes, de los consumidores en este caso. Luego tenemos justamente el derecho, un derecho que quizás siempre lo vamos a tener presente, que es el derecho a no ser discriminado. En este caso, recuérdense que aquí partimos de un derecho fundamental que nuestra Constitución establece, que es a que toda persona no sea discriminada por cualquier tipo de razón, ¿no? Entonces, en el ámbito del Código de Protección al Consumidor vamos a encontrar justamente ¿qué cosa? Que ningún consumidor puede ser, digamos, discriminado, prohibido de ingresar a un establecimiento o de hacer uso de un bien o servicio si no es por motivos objetivos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Partan de lo siguiente, si usted inicia un negocio, se entiende que ese negocio, no sé, es vender caramelos, esos caramelos usted los está vendiendo a todos,
o se presume que los va a vender a todos, salvo que usted luego diga, no, yo solo vendo a mi familia. Pero se asume que alguien cuando hace actividades empresariales, las hace pues a todo el público, y no va a cometer, o no va a tener, como dicen en consumo, ¿cómo se llama? Interés en discriminar a algunos, ¿no? Entonces, en este caso, justamente, cuando un consumidor va, por ejemplo, a un centro de diversión y lo discrimina, ¿no? Y la razón de la discriminación, de repente, es por un tema, ya sea racial, o ya sea de género, u otro tipo, pues, y no hay una justificación objetiva, pues en ese caso sí hay una infracción. Otra cosa es casos objetivos. Cuando alguien va a una discoteca, quiere ingresar a una discoteca y le dicen, oiga, yo quiero ingresar, bien, pero sabe que usted no puede ingresar, le dice el proveedor, porque usted de repente viene con zapatillas, y aquí para que usted ingrese, tiene que ingresar con zapatos, ¿no? Bueno, porque eso está fundamentado porque usted me malogra el piso, ya. Entonces, cuando se fundamentan razones objetivas, que la cumplen todos, sea quien sea, ingrese a ese local, justamente ahí no habrá discriminación. Entonces, tengan presente ustedes que este ámbito de la discriminación ha sido o es frecuente en los reclamos, o es una de las infracciones que atentan contra el consumidor, justamente, y que es muy frecuente de reclamos en el ámbito del default. Luego tenemos el ámbito del derecho al pago anticipado, ¿no? Con reducción de intereses. ¿Qué cosa quiere decir esto? Hasta hace poco, en las entidades financieras y bancarias, cuando te fijaban una letra, ¿no? Y tú querías amortizar o para hacer un pago adelantado, el proveedor no te permitía eso. Entonces, hoy en día se ha entendido de que el consumidor tiene todo el derecho justamente de ir y hacer el pago adelantado o hacer la amortización de su deuda. ¿Por qué? Porque en ese momento quiere reducir su deuda, quiere reducir justamente su prestación con el proveedor. Entonces, en ese caso, pues no hay restricción alguna. Y ahí, por ejemplo, muchas veces los proveedores han sido muy reacios porque han dicho, oiga, yo estructuro mi negocio de prestar crédito y para mí, si ya el señor me firmó que va a pagar esta deuda en 24 meses, pues tiene que cumplir los 24 meses, ¿no? En ese caso, y que muchas veces pueda estar justificado, él lo pueda justificar bien porque él creó el negocio, él creó el tipo de crédito y lo hizo en virtud de la libertad de empresa, tengan presente que la restricción, ¿cuál es? Que por más que lo haya hecho, esa libertad está restringida por la protección al consumidor. Entonces, si por más que tú hayas hecho un programa de préstamos a 24 meses, pero eso choca con un deber o con un derecho de un consumidor, para el derecho al consumo va a privilegiar primero el derecho al consumidor por sobre tu proyecto, por sobre, ¿no?, el tipo de producto que ofrezcas al mercado. Luego tenemos el tema de protección contra las cláusulas abusivas y los métodos coercitivos. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, que es muy frecuente que los proveedores tiendan a realizar, muchas veces movidos por el marketing, muchas veces movidos por el deseo de colocar lo más rápido posible sus productos, pues ellos quieren crear productos que muchas veces, lejos de generar más ventas, lo consiguen, pero muchas veces perjudican a los clientes, ¿no? Ya sea, por ejemplo, método comercial coercitivo. Por ejemplo, oiga, yo te exijo que para que tú me compres este producto, me tienes que comprar el otro, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas que puedan de repente ser ofertados de una manera marketera bonita, ¿no? Si califica como tal, es algo que perjudica al consumidor. Ahora bien, muchos pueden decir, oiga, pero es que si yo consiento eso, si yo consiento comprar este producto y condicionado a comprar otro producto y lo acepto, eso está bien. Recuérdense que los derechos son inherentes a la persona. La persona puede renunciar a sus derechos, pero los derechos son irrenunciables. Entonces, como son derechos irrenunciables, el Estado no puede dejar de no protegerlos, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener presente que en los casos de métodos comerciales coercitivos, ¿no? Si así hubiera consentimiento del consumidor, hay infracción. Igual pasa con las cláusulas abusivas. Cuando en un préstamo te estipulan un interés muy alto, o una prestación muy alta en lo que es retorno, y obviamente, pues, el proveedor puede decir, pero él ha firmado, él sabía lo que firmaba. Sí, pero en este caso recuérdate que
lo que tú hayas hecho firmar, si perjudica a un consumidor, por más que lo haya consentido, pues es inválido y califica como infracción. ¿Ya? Otros derechos, ¿no?, que califican como derecho al consumidor son el derecho a la reparación, a la reposición y a la devolución del dinero. Esto es muy pan de cada día en zonas como la nuestra, en la cual cuando tenemos un producto que está defectuoso o que no nos o que de repente no nos convenció, el consumidor, el proveedor es reacio a devolverlo o a responder. Por ejemplo, muchas veces nosotros compramos un producto, por ejemplo, un equipo celular o de repente una cámara fotográfica y el mismo proveedor te dice, invitó la norma, que usted tiene 7 días para manipularlo y si no le gusta, nos lo devuelve. ¿Y qué pasa si tú en esos 7 días regresas y dices, oiga, ¿sabe qué? Devuelve mi dinero, no me convenció el producto? En esos casos hay muchos proveedores que son reacios y justamente no quieren cumplir su propio compromiso de devolución de dinero. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es muy sintomático porque atenta contra el derecho que tiene todo consumidor a que de repente le devuelvan el dinero por el producto que no le convenció, ¿no? O que de repente, pues, digamos, en el marco de la garantía de ese producto, y ese producto está defectuoso, pues él tiene derecho a que se lo reparen en el marco de esa garantía, o que si de repente, en el marco de esa relación de consumo, hay una devolución o hay un cambio de producto, pues tiene derecho a que se lo repongan. Entonces, aquí lo que tienen que tener presente es, si yo voy a actuar como proveedor, tengo que tener presente que tengo que brindar garantías a mis consumidores de que si hay un defecto en el producto, les puedo garantizar repararlo, devolverle su dinero, de repente cambiándolo por otros, pero no puedo luego, digamos, incumplir ello, ¿no? Luego tenemos el derecho a la indemnización por daños y perjuicios, que aquí básicamente es que en la práctica tú tienes que si hay un perjuicio, por ejemplo, en los casos de discriminación, si se ha demostrado que ha habido una discriminación en la persona y lo que hace Tecopi es sancionar al proveedor, pero si el consumidor se ha sentido afectado emocionalmente porque no ha podido ingresar a ese local, le han publicitado en muchos casos en las redes sociales de que no pudo ingresar y se le genera un tema de estrés, pues todo ese perjuicio, pues él tendría la vía abierta de solicitar una indemnización por daños y perjuicios, que eso lo tendría que hacer en la acción judicial. Aquí hay que tener presente muchas veces porque el consumidor, cuando acude a Indecopi y cuando se habla en temas de derecho al consumo, el consumidor piensa de que cuando hace su reclamo en la Autoridad de Protección al Consumidor, pues le van a devolver su producto y aparte le van a dar una indemnización. No va a suceder eso. Te pueden devolver tu producto, lo van a multar al proveedor, pero no te van a indemnizar. Eso es una acción judicial que tú tendrías que iniciar, ¿no?, de manera individual. Luego tenemos también que otro derecho es el derecho de asociación para el reclamo individual o colectivo. Aquí tengan presente que aquí todo consumidor tiene derecho a reclamar, ¿no? Y justamente cuando uno conversa con los proveedores, pues muchas veces los proveedores dicen, oye, es que estoy cansado de que el consumidor te reclame siempre, o estoy cansado de que tal persona siempre me reclame, o ya no sé qué hacer porque siempre mi libro de reclamaciones está lleno y ¿qué voy a hacer, no? Entonces, más adelante veremos las críticas, pero lo que voy es, si usted inicia un negocio, tiene que pensar que usted va a vender su producto a personas. Y esas personas, independientemente por la calidad humana que tengan, la norma les ampara precisamente a reclamar por el producto que quieren. Y si tú no estás en esa capacidad de garantizar este derecho, entonces dedícate a otra cosa y no te dediques justamente a ser proveedor, ¿no? Ahora, el derecho de imputación de los bancos, ya lo comenté en el pago anticipado. El derecho a redondeo de precios a su favor y entre otros es otra cosa, por ejemplo, muy notoria que sucede en muchos lugares. Por ejemplo, cuando yo compro un producto que cuesta 3.55, pues el proveedor me da devuelto, pues, quedándose con 5 céntimos, ¿no? Me da los 40 céntimos y se queda con 5. Entonces, eso, por ejemplo, claro, uno puede decir, bueno, es un 5 céntimos, pero eso lo hace con 10.000 consumidores, ya la cantidad aumenta. Entonces, justamente, hoy en día se dice que hay un derecho a redondear los precios, ¿no? ¿Qué cosa implica esto? Que todo consumidor tiene derecho a que, si tú consumes algo por 3.55 y tú le das pues, no sé, las 4 soles, pues se tiene que devolver los 45 soles, los 45 céntimos, ¿no? Y es obligación del proveedor, justamente, agenciarse de ese tipo de cambio. Ahora, muchos miran, pero
Y muchos proveedores siempre han tenido este reclamo. Dicen, pero es que yo no tengo monedas de 1 céntimo, 5 céntimos. ¿De dónde le voy a dar vuelta? Le quiero dar un caramelo y no me acepta, ¿no? El tema es, si usted fija su precio en 3.55, se entiende que usted está en la capacidad de dar vuelto por esos 5 céntimos. Si usted no está en esa capacidad, una de dos, o lo fija redondeado, 3.50, 3.60, 3.80, ¿no? O simplemente, pues, no se dedica a ser proveedor. Así de simple. ¿Por qué? Porque tengan presente ustedes de que aquí, por más que en muchos casos los proveedores puedan decir que el consumidor es un abusivo, ¿ya? Lo cierto es que nuestra Constitución protege al consumidor y no al proveedor. Salvo que en algún momento, pues, los proveedores quieren hacer su reclamo, ¿no? Pero que quieran cambiar la Constitución. De repente ahora a propósito que quieren modificarla, pero el tema es que mientras eso no es así, nuestro legislador, sea por legislación, sea por jurisprudencia, ha establecido que a quien hay que proteger es al consumidor, y precisamente a él se le tiene que respetar este tipo de derechos. La siguiente. Hay obligaciones, ya les decía, ¿no? Que en este caso el proveedor está obligado justamente a respetar, ¿no? Y dentro de esas obligaciones vamos a encontrar justamente, pues, a que tiene que proporcionar información relevante al consumidor. O sea, aquí hablamos de un principio que está en el artículo 18 y 19 del Código de Protección al Consumidor, que es el principio de idoneidad, ¿no? El criterio de la idoneidad, perdón. Cuando hablamos justamente de la idoneidad, estamos refiriéndonos precisamente también a que está relacionado a la obligación del proveedor, ¿no? De brindar toda la información. ¿Por qué? Porque el consumidor actúa en función a lo que el proveedor nos diga, o actúa en función a la información de lo que el proveedor le diga. Por ejemplo, si yo salgo ahorita y veo de repente una oferta, ¿no? En la cual me ofrecen un café más un pan con queso a 2 soles, entonces, oiga, en función a esa información que está promocionada, yo voy a ir y voy a adquirir ese producto, ¿no? Entonces, esa información es relevante para el derecho contra el consumo. Entonces, esa información genera que el consumidor o te compre o no te compre, o te valore bien o te valore mal. Pero el tema es que, y ahí entra un poco la economía, es de que se parte de que las personas muchas veces actuamos por intereses o por incentivos económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, tengo 50 y de repente por ahí alguien me ofrece por 50, no sé, pues un televisor, pues, en oferta, pues yo agarro y voy y lo compro, ¿no? O si de repente alguien me dice, oye, hay un combo 2x1 hoy día y un pollo a la brasa, más un choco te va a salir 5 soles, entonces tú agarras tus 5 soles y te vas y compras. Entonces, la gente hoy en día, los consumidores, actuamos muchas veces por la información que nos transmiten los proveedores. Y eso genera que nosotros hagamos uso de nuestras elecciones de consumidor. Es decir, que las elecciones o la elección o las preferencias del consumidor muchas veces se ven determinadas por la información que el proveedor le da, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengan presente de que eso en el ámbito del derecho al consumo está relacionado a la idoneidad. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Que si yo compro un producto y ese producto viene, ¿no?, de una determinada manera, bajo determinadas condiciones y bajo determinadas especificaciones, y que me van a dar a mí un beneficio, ¿ya? Se está cumpliendo 2 cosas. Uno, con brindarme información, pero sobre todo con convertir esa información en idónea. ¿Y qué cosa significa ser idóneo? Lo idóneo está relacionado precisamente a que haya una correspondencia entre lo que tú quieres y lo que el proveedor te ofrece. Entonces, se van a dar cuenta ustedes, ahora que viene la temporada navideña, todos van a querer, o la mayoría, va a querer comprar regalos para sus hijos, o renovar el televisor, ¿no? O bueno, ya lo renovaron seguramente en el Mundial para ver a Perú, o de repente pues la radio, o sea, muchas cosas. Entonces, yo quiero comprar un televisor de 40 pulgadas, que sea a colores y que me permita justamente usar canales digitales y tener acceso
digamos, a internet y pueda ver Netflix ahí. Ya, perfecto. Entonces, si yo voy a un mercado y el proveedor me dice, aquí está el televisor que tú quieres, toma, llévatelo, ¿no? Y porque cumple las especificaciones que tú quieres, y yo cojo ese televisor y me voy, y enciendo, y quiero usar el Netflix y no funciona, se puede decir ahí, en términos jurídicos de consumo, que ha habido una infracción relacionada a la idoneidad de la información. ¿Qué cosa implica la idoneidad? Recuérdense, una correspondencia entre lo que tú quieres y lo que el proveedor te tiene que ofrecer. Si el proveedor te dijo una cosa que no, y el producto que te ofreció no corresponde con lo que tú querías, ahí ese producto no es idóneo, ¿no? Porque no va con lo que tú quieres, y ahí se ha generado esa infracción. Y la mayoría de casos que se han presentado, o se presentan muchas veces en la autoridad administrativa o a nivel privado, incluso en lo que en Lima se habla del arbitraje de consumo, va ligado al tema de la idoneidad del servicio o del producto o del bien, ¿no? Por ejemplo, otro caso de idoneidad, las fiestas de Año Nuevo. Muchos de ustedes en 31 de diciembre quieren ir un poco a la playa, otros quieren ir de repente pues al extranjero. Entonces, ¿qué es lo que les ofrece el proveedor? Paquetes, ¿no? Te dicen, te ofrezco pasar el 31 en la playa, ¿no? Rodeado digamos, de arena, de sol, con mucha cerveza, etc. Entonces, si tú vas, tu expectativa de ese servicio, bajo la idoneidad, sería de que si yo voy, me voy a encontrar con todo lo que me está ofreciendo el proveedor, ¿verdad? Pero si voy y no encuentro a nadie, entonces dice que ese servicio no es idóneo. Entonces ahí se ha configurado justamente una infracción a la idoneidad de ese producto. Entonces eso atenta contra el derecho de información al proveedor, pero sobre todo también para efectos de Indecopy constituye una infracción. Entonces, tengan presente que aquí en la práctica sucede que a veces los consumidores nos quedamos callados y toleramos de que, bueno, pues no tengo entrada a Netflix, ya no pasa nada, ya veré otra cosa. No, pero justamente el tema es de que tiene que haber siempre esa correspondencia entre lo que tú compras y lo que recibes, porque si no lo hay, en el fondo, no es que te quedas callado, sino que permites, ¿no?, un perjuicio a tu propio derecho, ¿no? Y teniendo justamente y dejando de lado que muchas veces el Estado puede controlar ese derecho del consumidor que tú de repente no quieres hacerlo respetar. Bien, otra obligación del proveedor es no brindar información falsa o que induzca error. O sea, definitivamente, vuelvo a decirles, o sea, esto es una obligación y un deber para todo proveedor que tiene de brindar la información sobre lo que vende. No puede ser un proveedor, y aquí tengo que ser bien enfático, o sea, un proveedor no te puede decir, no sabía. O sea, yo no sabía, desconocía en absoluto, no lo sé. ¿Por qué? Porque si alguien va a ser proveedor para efectos del consumo, es que él conoce más información de lo que te va a vender, y no tú. Entonces, en el ámbito jurídico, partimos siempre recuérdense, de la existencia en el mercado de la simetría de información, donde se entiende que quien tiene más datos es el proveedor y el consumidor no tanto, o no está obligado a tenerla del todo. Entonces aquí, tengan presente de que, es más, ya les decía, el proveedor está obligado a incluso acreditar que esa información, que ha dado información que no era ni falsa, ni que tampoco inducía error. Y lo tiene que acreditar. O sea, si lo vemos para términos probatorios, ¿no? Si ya lo vamos en un término probatorio, si yo soy consumidor, acredito que me han dado información falsa. Acredito que la información que me dieron no correspondía con lo que está en la publicidad. Entonces, esa información me sirve para hacer mi denuncia. El proveedor tiene que justamente, al contrario, decir, no, yo le he dado toda la información, aquí está la prueba que se le ha dado, o se le ha llamado por teléfono, acá está la grabación, o ha venido a darle la información, acá están los videos de la cámara. O sea, tengan presente que aquí muchas veces en la práctica es el proveedor quien tiene que acreditar que no brindó información ni falsa, ni tampoco que induzca error. La otra obligación que ya está en relación a lo que hemos dicho en los derechos es que tiene que exhibir siempre su lista de precios, ¿no? Y esto es obligatorio. Hoy en día se obliga que todo proveedor tenga que exhibir la lista de precios. ¿Eso por qué? Porque
y muchos dicen, pero ¿por qué tengo que seguir mi lista de precios la gente me quiere y yo vengo, vienen por mí, no por lo que cocino, por lo que no, sino que la lista de precios, recuérdense, es digamos, un dato o una información que va a tratar de convencer al consumidor de comprar tu producto. Entonces, si el consumidor ingresa a un local y bueno, pensando que el producto no cuesta caro, y está caro al final, pues muchas veces puede presentarse la disyuntiva de no comprar nada o de comprarlo. Y muchas veces sabemos de que a veces algunos, sobre todo si están con la esposa o con la enamorada, pues van a decir, bueno, sí, lo compro, ¿no? Entonces, hay que tener presente de que en estos casos el derecho de consumo obliga que todo proveedor cuente con la lista de precios un poco para eso, para que el consumidor pueda tomar su información, pueda conocer y pueda convencerse de que quiere comprar ese producto. Y otra cosa también, a invertir, ¿no?, en los precios. Muchas veces nosotros entramos a un producto pensando que el pan, entramos en la panadería pensando que el pan está a 50 céntimos y nos damos cuenta que cuesta un sol y no nos han avisado. El medio de pago, de ayer me pasó en una universidad muy conocida, y el señor tenía la publicidad y el local señalaba que aceptaban tarjetas de crédito y cuando pagas decían, no, solo efectivo. Entonces, por ejemplo, eso es un perjuicio, porque hay obligación de informar. Luego también hay obligación por parte del proveedor de informar pues, sobre los productos, sobre la calidad de los productos que vende. Ojo, en derecho de consumo no se exige que el proveedor venda productos, por decirlo así, de buena calidad. O sea, un proveedor, por ejemplo, ropa. No hay la obligación, ¿no?, que suene maquiavélico, pero no hay la obligación de un proveedor de dedicarse a vender ropa de calidad a uno, ¿no? Porque a lo mejor su público va pues a comprarle ropa de una menor calidad. Entonces, lo que sí se exige es que brinde información. O sea, que no te digan, no te haga pasar pues el tema de la confusión en el sentido de decirte, esta es ropa de marca, pero esa ropa de marca no tiene una calidad específica. Entonces, es obligación del proveedor precisamente eso, ¿no? Brindar información sobre los cambios de precio y sobre la originalidad del producto y sobre todo la calidad del producto, ¿no? Otro, indicar la duración de sus ofertas, ¿no? Y el número de unidades que va a ofertar. Esto porque hubo un precedente hace tiempo, el tema de los helados, en la cual ofertaron un día helado un sol y ya en 8:59 y ya ninguno de los heladeros vendía ese helado a un sol, no todos estaban a 10 soles. Entonces, a partir de eso, justamente se generó la necesidad de que todos los proveedores, cuando hacen ofertas, digan cuántas unidades van a ofertar y cuánto es la fecha de duración de dicha oferta. Otro, advertir riesgos para la salud y la seguridad del consumidor, y lo otro es completar títulos de valores conforme a lo acordado. Es decir, que muchas veces no se busca que estos documentos estén incompletos, ¿no? Porque eso podría también perjudicar al consumidor. La siguiente, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Sí? Ya. Bueno, tenemos algunos ejemplos. En realidad tenemos, bueno, por ejemplo, el restaurante que no dio información, ¿no? Que digamos que el parqueo era gratis, ¿no? Entonces a veces hay gente que va, parquea al costado de un local y resulta que pensando que por ser consumidor del restaurante no iba a pagar y luego se va con el gato pasa que se tiene que pagar. Entonces ahí sí se necesita pues brindar información. Hay transportistas que no publicitan el costo del pasaje, o ahora por ejemplo que se viene la campaña navideña, hay la obligación de publicitar los precios en esas campañas. Por ejemplo, el restaurante que no exhibe sus listas de precios, ya lo hemos comentado. Hay restaurantes o negocios que venden precios únicamente en dólares, ¿no? Hay otros que no guardan silencio con los medios de pago. A veces hay algunos que muestran sus stickers de Visa, Mastercard, y resulta que cuando tú quieres comprar algo ya la máquina está malograda, no funciona, ¿no? Suscripción de contratos sin consentimiento. Aquí, por ejemplo, pasa muchas veces en los bancos, ¿no? Te han creado, tú ahorras tú eres ahorrista y vas depositando tu dinero en un fondo y resulta que a los 5 meses te enteraste que el banco, sin decirte nada, digamos como que redirigió una parte de tu dinero a otro fondo. Entonces, esos son contratos que para que se puedan viabilizar, tiene que haber consentimiento del consumidor. La siguiente. Esto es mucho más rápido, no los voy a cansar ya.
mecanismos para la defensa de nuestros derechos como consumidores. Básicamente tenemos Indecopi, que ya hemos comentado, tenemos el arbitraje de consumo y tenemos también el Poder Judicial. También tenemos hoy en día el Servicio de Atención al Ciudadano, en la cual precisamente pues, el proveedor y el consumidor pueden conciliar, ¿no? Si los dos están de acuerdo, los reclamos que hubiera. Y también tenemos las plataformas de atención al cliente, ¿no? Que cada proveedor también puede implementar. También hay defensorías del cliente que en cada negocio pueden estipular, y también los famosos libros de reclamación. Por ejemplo, hoy, por obligación, todo proveedor está obligado a tener un libro de reclamación, sea físico o virtual, ¿no? Entonces, ese libro de reclamación no está de adorno. O sea, si yo voy y hago un reclamo de libro de reclamaciones, no es que, bueno, que me quedó de recuerdo esa hojita que me dan, no. Es esperar 30 días, y si en 30 días el proveedor no resuelve mi reclamo, pues yo puedo ir a Indecopi y presentar una queja indicando, oye, hice mi queja con el proveedor, lo hice en el libro de reclamaciones, no me ha contestado. Justamente aquí hay la infracción que le caen a los proveedores, justamente por no responder los libros de reclamaciones, es muy alta, ¿no? Van a partir de 3 UITs en adelante. ¿Ya? Entonces hay otras vías, ¿no? Ahorita en el Perú tenemos la Indecopi, que ahorita comentaré de manera rápida, y tenemos también el arbitraje de consumo, ¿no? Que es algo que recientemente se está implementando y que esperamos pueda ya estar pronto operativo en el Perú. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La anterior. Ya. Aquí tengan presente una cosa. Cuando uno hace su reclamo, ¿no? Está siempre la expectativa práctica, ¿qué cosa es? Me vendieron una plancha malograda y quiero que me den una plancha operativa, ¿no? Digamos, compré un pollo de la brasa y ese pollo estaba con moquillo, ¿no? Entonces, mi expectativa es que me cambien por otro pollo y me devuelvan mi dinero. Esto jurídicamente, ¿cómo? O sea, es el reclamo, la expectativa que tiene el consumidor de que sus reclamos se resuelvan, nosotros, o cómo el derecho del consumo lo entiende. Lo entiende a través de lo que se conoce como medidas correctivas, que también se aplican en otros ámbitos legales, y que en el ámbito del consumidor, ¿no? Estas medidas correctivas justamente buscan, ¿no? 2 cosas: reparar, ¿no? Justamente, o complementar, ¿no? Las consecuencias que se han generado por infracción a un derecho al consumidor, ¿ya? Entonces, ¿qué es una medida correctiva reparadora? Cuando hablamos de una medida correctiva reparadora, justamente son aquellas medidas que buscan resarcir las consecuencias patrimoniales, directas o inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a un mecánico a que arregle mi auto, ¿ya? El mecánico, lejos de arreglar el auto, me lo estropea peor, ¿ya? Entonces, yo cuando voy a la Autoridad de Defensa del Consumidor y pido una medida reparadora, probablemente lo que pueda estar solicitando es que me reparen el auto tal como se había acordado, ¿no? O otro tipo de medida parecida, ¿no? Entonces, justamente las medidas reparativas tienen esa función: tratar de, entre comillas, curar esos perjuicios que ha tenido el consumidor como consecuencia de la afectación a su derecho, ¿ya? Eso hay que tener, que no tiene nada que ver con la indemnización. Ojo, aquí no estamos buscando que al consumidor, o sea, lo indemnicen por un tema emocional ni nada, o que le compren un auto nuevo, ¿no? Simplemente lo que queremos es de que, en lo posible, tratar de, entre comillas, arreglar ese perjuicio que ha habido, ¿no? Entonces, otro caso, si por ejemplo, a mí el banco me cobró, me cobró un porcentaje de más, ¿no? O se descontó un monto de dinero de más de lo que debía descontarse, como medida reparadora, ¿qué es lo que pido? Oye, que me devuelva ese monto que no debía cobrarse, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué cosas son las medidas complementarias? ¿No? Básicamente las medidas complementarias
digamos, lo que está buscando es, lo voy a leer taxativamente, revertir los efectos de la conducta infractora, ¿no? O evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. Aquí básicamente es, por ejemplo, si supongas, en el caso, por ejemplo, de los locales de diversión que discriminan, ya, una medida complementaria que puede ser decretar la clausura temporal, por ejemplo. ¿Con qué? Con el objetivo de que, oye, has perjudicado al consumidor, no le has dejado ingresar por un tema racial o de género, pero aparte de que de que este señor, a ti te vamos a aplicar una medida reparadora, te vamos a aplicar una medida complementaria, que es que te cerramos el local, ¿no? Entonces, ahora, hay aspectos, y lo veremos más adelante, o en la sección de preguntas, hay aspectos o infracciones que muchas veces no dan pie para una reparación, pero sí para una medida complementaria, ¿no? Entonces, es muy bueno, es muy obligatorio, por decirlo así, que cuando uno haga o sienta que sus derechos de consumidor se han afectado, también es bueno decir qué es lo que quiere, o sea, qué cosas es lo que va a proponer para, en lo posible, tratar de reponer o reparar esa infracción que ha habido. Dejando de lado el tema de que, oye, pues yo pida luego una indemnización por un tema emocional, personal, etc. ¿No? Bien, la siguiente. Nosotros en Indecopi, ¿no? Y en el ámbito de protección al consumidor, van a existir dos unidades, por decirlo así. Pueden seguir subiendo todavía. Dos unidades que se van a encargar de resolver los reclamos. Tenemos, ¿no? Dos. La primera es el órgano de resolución de procedimientos sumarísimos, que a través del procedimiento administrativo del mismo nombre llamado sumarísimo, ¿no? Va a tratar de resolver aquellos reclamos de los consumidores que consideran que su derecho como tal se ha perjudicado o ha sido perjudicado por el proveedor. ¿Y en qué casos interviene esta unidad? Esta unidad se caracteriza por tratar de resolver los reclamos lo más rápido posible, ¿no? En la práctica eso es, obviamente 30 días hábiles no alcanzan, pero se trata de cubrir eso, ¿no? Pero esta oficina ya trata de resolver lo más rápido posible infracciones, entre comillas, digamos, medianamente perjudiciales. ¿Cuáles son? Aquellas cuya cuantía, ¿no? Son menores a una UIT, ¿no? Por ejemplo, pues, un ejemplo, el banco se cobró indebidamente 3.000 soles de mi cuenta, ¿no? Entonces 3.000 soles es menos de 3 UITs, entonces eso lo va a ver la oficina de procedimientos sumarísimos, ¿no? Otros, ¿qué otro caso? ¿O qué otro reclamo? Los casos, por ejemplo, de que el consumidor pidió información y nunca se la negaron, nunca se la brindaron, perdón. En los casos de métodos abusivos de cobranza, ¿no? Por ejemplo, ahí pues el caso típico, ¿no? Mandas a un amigo para que, todo musculoso, para que vaya y le pida al deudor que pague su deuda, se puede calificar como un método abusivo de cobranza. Demora en la entrega de productos, sobre todo estos, por ejemplo, los famosos delivery, que hoy están pululando. Incumplimiento de la medida correctiva, a veces cuando se ordenó pues una reparación o el cumplimiento de una garantía, el proveedor no quiere hacer caso, en esos casos también se puede hacer otra vez el reclamo. Incumplimiento de acuerdos conciliatorios, como les decía, a través del servicio de atención al consumidor se facilitan conciliaciones, y esos acuerdos conciliatorios tienen el mismo valor legal que un acta de conciliación, y que si en caso se incumplen, pues también pueden ser sancionados y obligados a cumplir, ¿ya? Y el tema del incumplimiento de costas, perdón, el incumplimiento y liquidación de costas y costas, que también muchas veces pasa cuando la Autoridad de Protección al Consumidor impone una multa, ¿no? Al proveedor. Que luego lo veremos, pero les adelanto, o sea, cuando uno impone una multa al proveedor, no se hace con el sentido de querer expoliar al proveedor, de sacarle plata, sino es una suerte de, entre comillas, pena, en la cual se busca que el proveedor cambie su conducta, es decir, que ya no siga cometiendo en su negocio actos de infracción al derecho al consumidor. Si yo, por ejemplo, le pongo a una discoteca que por discriminar, que discrimina a las personas por su condición social o racial, le impongo 10 UITs, no tanto porque quiero recaudar dinero, sino porque quiero que con esos 10 UITs, entre comillas, se diga coloquialmente,
le duele el pagar esa multa, que haga que en el futuro, si vuelve a reincidir, la multa puede ser igual o el doble. Entonces, con lo cual, va a tener menos probabilidades de volver a cometer infracción al consumidor en el tema de la discriminación. Entonces, eso, como les decía, es un... bueno, esto es un poco volviendo a lo que les decía. El órgano de procedimientos sumarísimos evalúa todos estos tipos de reclamos o de pedidos, ¿no? Algo más me olvidaba, pero bueno, la siguiente. No, bueno, acá tenemos otro órgano, otra unidad del INDECOPI que resuelve, ¿no? Que también se llama comisión, justamente Armando es miembro de la comisión de protección al consumidor acá en Junín, ¿no? Y justamente la comisión resuelve casos, ¿no? Cuya cuantía sobrepasan las 3 UITs. Se refieren, por ejemplo, a reclamos sobre productos que atentan contra la seguridad del consumidor, que son básicamente pues, cuando te venden un producto que tiene una sustancia tóxica. Por ejemplo, yo recuerdo casos de los juguetes de la procedencia de un país asiático que muchas veces a los niños les causa enfermedades. Entonces, ese tipo de reclamos pueden ser vistos, pero en la comisión. Luego también los actos de discriminación o trato diferenciado, servicios médicos, esto a partir de 2015 ya lo ve su salud, ¿ya? Luego actos que afecten intereses colectivos o difusos, es decir, aquí cuando la asociación de consumidores o las asociaciones de consumidores hacen reclamos, ¿no? Indicando pues, que hay determinadas instituciones que cometen infracciones, ¿ya? Luego también hay reclamos, o sea, se presentan reclamos cuando hay productos o servicios inapreciables en dinero, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden entrar cosas vinculadas pues no sé, pues a bienes que de repente no tienen una evaluación patrimonial alta, ¿no? Pero sí tienen un valor afectivo. Entonces, en esos casos sí se verán justamente aquí en la comisión. Ahora, me olvidaba, cuando el reclamo de alguien lo ve la oficina o el órgano de resolución de procedimientos sumarísimos, lo va a ver en primera instancia. En segunda instancia lo va a ver la comisión. Los casos que ve la comisión los ve en primera instancia, pero luego en segunda instancia lo va a ver la sala, ¿ya? Entonces, con lo cual, digamos, siempre en el ámbito administrativo también, al igual que en el ámbito jurisdiccional, se respeta también justamente el principio, pues, de la doble instancia. La siguiente. Bueno, ya voy acabando, no los quiero cansar, no vayan a hacer un reclamo también. Entonces, aquí hablaremos del libro de reclamaciones, que básicamente es lo que les decía, un documento en el cual, pues, se puede presentar en físico o en virtual, y básicamente tiene como función que el consumidor deje sentado su reclamo, considerando que se ha vulnerado un derecho suyo, ¿no? O de repente no le han dado la información, ¿no? Y el proveedor está obligado a darle la información o de solucionar ese reclamo en 30 días. La pregunta del millón es, ¿qué cosa puede hacer un proveedor para solucionar el caso o el reclamo de un consumidor? Hay miles, ¿no? Eso ya, ahí entrará el ingenio, ¿no? que tiene pues o la imaginación o la creatividad que tenga pues el proveedor para poder solucionar el reclamo que el consumidor le ha planteado en el libro de reclamaciones, porque la idea es, si digamos no se resuelve de manera satisfactoria de modo privado a través del libro de reclamaciones en los 30 días, ¿no? O no se da respuesta en esos 30 días, pues el consumidor puede acudir a INDECOPI, ¿no? Justamente a hacer su reclamo para atender. Tengan presente ustedes de que el libro de reclamaciones es un instrumento que se usa mucho hoy en día y que también busca, pues, de alguna manera descentralizar todos los reclamos, ¿no? O sea, busca descentralizar, pues, que la administración pública, en este caso en INDECOPI, pues, esté saturada de reclamos por perjuicio a los consumidores. Y se busca, pues, que de alguna manera el proveedor y el consumidor puedan conciliar a través, ¿no? de este mecanismo, ¿no? Eso es un poco lo que se busca. Entonces, lo que creo y lo que siempre aconsejo es, si hay un reclamo, primero pedir un libro de reclamaciones. Ahora, si un proveedor no tiene libro de reclamaciones, eso ya es una infracción, ¿no?
Entonces, hoy en día los proveedores están obligados justamente a contar con ello, porque eso garantiza pues que son idóneos, o son establecimientos idóneos justamente para responder o resolver los casos que atenten contra sus consumidores. Y también es un tema también, pues yo creo que de competencias. O sea, si tú quieres tener a los consumidores contentos, digamos, les vas a solucionar los problemas, ¿no? Sin necesidad de ir hasta el Indecopi. De hecho, el Indecopi hizo un ranking el año pasado, y usualmente lo hace cada año, indicando cuáles son las instituciones más quejadas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son los bancos, las otras son las universidades, ¿no? Las otras son, por ejemplo, entidades de servicios. Entonces, claro, nadie quiere estar en esa ranking, ¿no? Entonces, justamente aquí, la idea es que los proveedores justamente traten en lo posible de solucionar los reclamos que tengan con sus consumidores, y el libre reclamo es una vía, ¿no?, que se tiene. La siguiente. Retos del derecho de los derechos de los consumidores. Recientemente, a fines del 2015, las Naciones Unidas emitieron nuevos derechos de los consumidores, que digamos son algunos derechos que hoy en día tienen que ver o ser defendibles, ¿no? Y que básicamente yo he encontrado que son 4, ¿ya? El primero de ellos es el derecho a la protección de los consumidores que están en una situación vulnerable y de desventaja. Que aquí, este derecho, ¿no?, aún no ha sido del todo analizado, pero que las Naciones Unidas lo han puesto al tapete, y la verdad que todavía no se sabe cómo se puede implementar ello, porque digamos que si lo trasladamos al caso peruano, pues lo encontraríamos pues en los consumidores que tienen un nivel de educación bajo, o de repente son analfabetos. Entonces, que a la fecha no pueden defender sus derechos porque la norma asume que son negligentes. Entonces, digamos, hoy en día es un reto de cómo hacer de que consumidores, como lo vuelvo a decir, que no tienen un grado de instrucción alto, que de repente son analfabetos, puedan ver capitalizado, digamos, la protección a sus derechos, pero sin que esto sea una puerta de escape para que otros consumidores, digamos, de manera inventiva, puedan valerse de ello a fin de sacar provecho de los proveedores. Otra cosa también es la promoción de las modalidades de consumo sostenible. Aquí se habla de que hoy en día los consumidores tienen derecho al consumo sostenible. Ese es un derecho que hoy en día se habla mucho en el tema de responsabilidad social, en el tema de cumplimiento en el ámbito social, pero que digamos es un tema, digamos, que deja mucho pensar, porque si hablamos del derecho al consumo sostenible, pues bajo este derecho, ya los proveedores, por ejemplo, dejarían de usar plástico, ¿no?, en sus productos, o de repente pues se preocuparían realmente por cuidar el medio ambiente, ¿no? O de repente se preocuparían por promocionar más productos orgánicos. Y claro, este derecho, por decirlo así, todavía, en el caso peruano, creo yo que todavía va a demorar en aplicarse, porque, digamos, si bien es cierto, en otros países sí ya se utiliza, pero es porque los mismos proveedores lo han hecho de manera libre. Y que tú quieras implementarlo aquí, pues, el primer reto es convencer al proveedor de que ofrezca productos y servicios que vayan con la calidad de sostenible, ¿no? Entonces ahí todavía en este tipo de derechos todavía queda mucho por hacer. Otro es el tema de la protección de los derechos del consumidor en el comercio electrónico. Creo que hoy en día el que menos sabe y conoce de que se compran libros por internet, se adquieren bienes por internet, que muchas veces no están en la plataforma, esas empresas no están, digamos, en el Perú, sino están afuera, ¿no? En Lima, muchos de ustedes han visto, se ha masificado el uso de taxis por aplicativos, por ejemplo, ¿no? Y hay recién una sentencia de 2016 que sancionó la empresa de taxis, pero es única, pero los reclamos en la práctica son muchos, ¿no? Entonces, y también por ahí podríamos hablar después de compras por internet, o de repente hoy en día, probablemente ustedes muchos más que yo han escuchado el tema de los Cyber Days, por ejemplo, en la cual promocionan venta de productos por internet y a grandes descuentos. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a encontrar que la tecnología, si bien te soluciona, ¿no?, el carácter remoto de distancia y hace posible que se vendan productos, ¿no?, entre personas que están ubicadas en diferentes sitios, pues también te genera un reto,
Porque si hay una afectación al derecho del consumidor, ¿cómo hacemos para garantizar esa protección? No sé, si por ejemplo yo compro un libro de Amazon y Amazon no me vende el producto y no es idóneo a lo que yo quería y se niega a devolver el dinero, eso generaría el problema que tendría que ir hasta Estados Unidos a hacer mi reclamo a la FTC, o sea, con lo cual probablemente en la práctica ese hipotético reclamo quedaría en nada. Entonces, con lo cual todavía vemos que los derechos del consumidor en el ámbito del comercio electrónico todavía no se han desarrollado, pero quedan como reto. Y luego tenemos, ya para culminar, es el derecho a la protección de la privacidad del consumidor y la libre circulación de información a nivel mundial. Probablemente ustedes hayan escuchado el caso de Facebook, ¿no? Donde esta empresa fue sancionada porque precisamente otorgó o compartió sus datos de sus clientes en Estados Unidos y los trasladó, por decirlo así, a un partido político que los utilizó justamente para la campaña política de un candidato, ¿no?, a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, ahí el tema es cómo queda, ¿no?, el tema de los consumidores que dan sus datos, ¿no?, y que si bien es en el caso peruano ya hay una ley de protección de datos, pero cómo queda justamente el poder de un consumidor de decir, yo quiero solamente que mis datos se utilicen para determinados aspectos y para otros no, o cómo queda de repente el aspecto de decir, bueno, hasta aquí nomás, porque en muchos casos en la práctica es que el proveedor es reticente, ¿no?, en aceptar un pedido tuyo de ya no usar tus datos, ¿no? Por ejemplo en el sistema bancario, no sé si les ha pasado a muchos de ustedes los llaman por teléfono bancos para darles tarjetas de crédito, y ustedes nunca han dado sus datos a esos bancos, entonces ahí te preguntas, ¿cómo los llaman? Entonces ahí, ese tipo de perjuicios, ¿no?, ese tipo de problemas, justamente están asociados al tema de la privacidad del consumidor y de sus datos. Entonces ahí también genera un reto pues a trabajar. La siguiente, y creo que con eso terminamos. Entonces, de verdad les agradezco mucho la atención, espero haber sido lo más claro posible. Bueno, espero que la clase o la sesión haya sido de todo productiva. Y bueno, una vez más contento de estar aquí en Junín y bueno, les agradezco mucho su atención y su paciencia. Y bueno, muchas gracias por todo.